Hola amigos, bienvenidos a este video en donde hablaremos acerca de las tablas de fondo de amortización, que también son conocidas como tablas de fondo de ahorro, en donde hablaremos acerca de la metodología para poder elaborar este tipo de tablas. Mi nombre es Luis Francisco y te invito a que me acompañes en este video. En un video anterior estuvimos hablando acerca de las tablas de amortización, el cual si aún no has visto, aquí te comparto el link para que puedas ir a verlo. En el caso de fondo de amortización se distingue de la tabla de amortización porque aquí la deuda que se va a amortizar se planea a futuro, es decir, yo voy a pagar algo que va a estar a futuro, no algo que yo adquiero el día de hoy y voy a estar pagando conforme pasa el tiempo, sino yo me voy a preparar a estar ahorrando dinero para que cuando llegue esa deuda o ese gasto que yo voy a tener, yo pueda tener dinero suficiente para poder pagarlo sin problemas. Aquí lo que se hace básicamente es construir una reserva o un fondo de ahorro depositando determinadas cantidades que también son generalmente iguales y periódicas, es decir, como en la anualidad y como en la tabla de amortización, se paga una cantidad igual en el mismo intervalo de tiempo cada mes, cada semana, cada semestre, etc. Esto se hace pues en cuentas que devengan intereses con el fin de acumular cierta cantidad. La única diferencia aquí es de que en tablas de amortización nosotros pagamos la deuda y los intereses que se generan por esa deuda. En este caso no. Aquí como estamos nosotros invirtiendo, estamos ahorrando, los intereses van a jugar a nuestro favor. Es decir que en lugar de estar pagando únicamente nosotros la cantidad que queremos llegar a ahorrar, los intereses también nos van a ayudar a llegar a esa cantidad. Es decir, los intereses que se generan por tener ese dinero guardado van a ser nuestros, van a jugar a nuestro favor. De una forma breve y simplificada podemos decir que los fondos de amortización son acumulación de pagos periódicos para liquidar una deuda futura. Y como ya lo dije, el valor de la deuda está planeada a futuro y lo que se hace pues es realizar depósitos en alguna inversión o en algún fondo de manera que se acumule la cantidad necesaria para el momento que necesitamos realizar ese pago o ese gasto. Una tabla de fondo de amortización, o también conocida como fondo de ahorro, es muy parecida a las tablas de amortización en cuanto a su estructura y en cuanto a su elaboración. Vamos a ver a detalle esta estructura de este tipo de tablas. La tabla de amortización, recordemos que se elaboraba por periodo, renta, interés, amortización y saldo insoluto. La tabla de fondo de ahorro o fondo de amortización también tiene un periodo que también se le relaciona con la variable de n, que en este caso vamos a utilizar la fórmula de valor acumulado vencido. Para elaborar este tipo de tablas vamos a necesitar recurrir a la fórmula de valor acumulado de la anualidad vencida. Entonces vamos a relacionar esa n con nuestra columna de periodo. Nuestra renta, como ya lo conocemos, pues es lo que se está pagando cada mes, cada semana, cada quincena, y pues esa también se coloca de manera igual para cada uno de los pagos. Los intereses se calculan multiplicando el saldo anterior por la tasa de interés. Aquí ya no se le va a llamar saldo insoluto, la columna final de nuestra tabla se le conoce como saldo. En este caso vamos a multiplicar el saldo anterior por nuestra tasa de interés, que era algo similar a lo que hacíamos en la tabla de amortización. Es decir, multiplicábamos nuestro saldo insoluto anterior por la tasa de interés. Entonces, esa sería la manera de calcular los intereses. Nuestra columna número 4 se llamaría saldo que se suma al fondo, que aquí básicamente es el dinero que va a entrar al fondo de ahorro. Es decir, los intereses que ahora van a jugar a nuestro favor se le van a sumar a la renta, y con eso vamos a calcular la celda o el recuadro correspondiente a saldo que se suma al fondo del pago que estemos trabajando. Es decir, en tablas de amortización nosotros lo que hacíamos era renta menos intereses es igual a amortización, perdón. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es renta más intereses es igual a saldo que se suma al fondo. Es decir, se le van a sumar los intereses a nuestra renta y ese saldo que se suma al fondo es el que se le va a sumar a nuestro saldo anterior para ir
aumentando el valor de nuestro saldo que llevamos ahorrado. Con esto llegamos a la última columna, que es la de saldo. Aquí se va a relacionar con la variable de M. No se va a colocar al inicio, sino el valor de M es el valor al que tenemos que llegar al final. Si nuestra M son 200,000, en nuestro último pago, en la variable de M o en la columna de saldo, debemos de tener los 200,000 pesos. O si queremos llegar a otra cantidad, pues esa es la cantidad que va a representar nuestra M y es la que se va a colocar hasta el final de nuestra tabla para poder llegar a ese valor. Para comprender un poco mejor este tipo de tablas de fondo de amortización, vamos a ver el siguiente problema. Nos dice: la empresa Venat adquiere un equipo industrial para sus operaciones y calcula que la vida de ese equipo es de 5 años. Con el fin de reemplazarlo al final de ese tiempo, la compañía establece un fondo de amortización efectuado en depósitos anuales en una cuenta que paga 9.6% anual. El equipo costará 42,740 pesos. Entonces, tenemos el valor de nuestro monto, que es el que queremos llegar, los 42,740. Nuestra tasa de interés es 9.6% anual y nos dice que vamos a estar dando pagos anuales. Aquí significa que no tenemos que capitalizar la tasa de interés, primero porque no nos dice que es una tasa capitalizable y segundo porque nuestra renta está en años y nuestra tasa de interés pues también ya la tenemos en años. El tiempo, que en este caso también está en años, que son 5 años. En este tipo de problemas lo que tendríamos que hacer es calcular el valor de nuestra renta, que es donde empezaría el problema de la tabla de fondo de amortización. Por lo regular aquí también te pueden preguntar la renta, el monto o rara vez el tiempo o el número de pagos, que para eso necesitarías la fórmula de anualidades vencidas para valor acumulado y con eso encontrarías el valor faltante, ya que para elaborar la tabla de fondo de amortización necesitas los 4 elementos que compone la fórmula de valor acumulado vencido, que sería monto, renta, tasa de interés y tiempo. En este caso, para no hacer un poco largo el video y enfocarnos en la elaboración de la tabla, voy a omitir el cálculo de la renta, que en este caso nos daría un total de 7,056 pesos con 68 centavos, que ese sería el valor que vamos a utilizar como renta para poder elaborar este tipo de tablas de fondo de amortización. Entonces, recapitulando, tenemos una M de 42,740, una R de 7,056 pesos con 68, una N de 5 años y una tasa de interés de 0.096, que esa pues ya está dividida entre 100. Y esos datos son los que vamos a vaciar ahora en nuestra tabla de fondo de amortización para poder comenzar a elaborarla. Recordemos que nuestra primera columna se conoce como periodo. Le sigue renta, le sigue interés, le sigue saldo que se suma al fondo y saldo. Entonces, en tablas de amortización, que son las que hicimos en un video pasado, nosotros colocábamos un valor de 0. En este caso no se va a colocar ese valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tablas de fondo, en tablas de amortización nosotros estábamos liquidando algo, teníamos un saldo insoluto que en este caso era el que iba disminuyendo. En este caso, como nosotros vamos a comenzar a invertir o empezar a ahorrar, pues no vamos a colocar 0 porque no tenemos renta, no tenemos intereses, ni saldo que se suma al fondo, ni tampoco tenemos un saldo inicial. Entonces se omite esta primera fila porque pues no tiene necesidad de colocarse. La manera de elaborar nuestra tabla de fondo de amortización sería colocar primero nuestros pagos o el número de pagos, que en este caso son 5 pagos anuales. La renta dijimos que era de 7,056.68. Esa la vamos a colocar para cada uno de los pagos.
Nuestra tasa de interés dijimos que era 0.096. Como les dije, la colocamos fuera de la tabla de amortización o en algún espacio para que no se nos olvide por qué número es el que vamos a utilizar nuestra tasa de interés, qué número es el que lo vamos a relacionar con esa tasa. El saldo al que necesitamos llegar son los 42,700 pesos que dijimos que era nuestra M. Y de esta manera ya vaciamos nuestra N, nuestra renta, nuestra tasa de interés y nuestro valor acumulado o nuestra M. Entonces así quedaría nuestra tabla de amortización, pero nuestra tabla de fondo de amortización una vez vaciado todo lo que conocemos, todavía sin comenzar a elaborar algún cálculo o algún procedimiento. El primero sería calcular los intereses. En este caso, los intereses nos decían que era el saldo anterior por nuestra tasa de interés, pero como no tenemos un saldo anterior, es decir, el primer saldo que tenemos aquí es el del pago número 1, anteriormente no tenemos nada, entonces si multiplicamos 0 por nuestra tasa de interés, nos va a arrojar 0, y esto más esto, pues nos sigue dando el mismo valor de nuestra renta. Y como el saldo se calcula con el saldo que se suma al fondo más el saldo anterior, pues aquí se colocaría el resultado, pero como no tenemos un saldo anterior, sigue entrando la misma renta que tenemos inicialmente. Esto lo podemos relacionar más que nada como cuando alguien ahorra en una alcancía, es decir, si la alcancía está sola y realizas el primer ahorro, no sé, 100, 200 pesos, pues no por arte de magia te va a aparecer más dinero ahí en la alcancía, es decir, es lo que tienes ahorrado, es tu primer depósito que realizas, es lo que vas a tener ahorrado hasta ese momento. En este caso, hay que esperarnos hasta el segundo pago para que esta cantidad que invertimos durante un año genere intereses, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a llegar a los 42,700 pesos. Entonces, en el segundo pago necesitamos multiplicar 7,056.68 por nuestra tasa de interés, 677.4412.8. De igual manera, aquí les recomiendo utilizar todas las decimales para poder llegar exactamente al valor que necesitamos o a algún valor cercano. Esta tasa, estos intereses que calculamos multiplicando esto por nuestra tasa de interés, se los vamos a sumar a nuestra renta, ya que aquí pues en tablas de fondo de amortización nuestros intereses juegan al favor. Entonces sería 7,056.68 más los intereses que obtuvimos, nos da un total de 7,734.12.8. Y eso se los vamos a sumar a nuestro saldo anterior para conocer cuánto es lo que llevamos ahorrado una vez realizado el segundo pago. Nos daría un total de 14,790.80.128. Y luego, esa cantidad la vamos a multiplicar por 0.096. Me da un total de 1,419.91.6923. Eso se lo sumamos a nuestra renta. Me da un total de 8,476.59.6923. Y esto se lo sumamos pues al saldo anterior que ya teníamos. Nos da un total de 23,267.3982. Y luego esa cantidad la multiplicamos por nuestra tasa de interés para obtener 2,233.670227. Y luego eso se lo sumamos a nuestra renta. Me da un total de 9,290.350227. Y eso se lo sumamos al saldo anterior. Me da un total de 32,000
557.7484.3. Eso lo multiplicamos por 0.096, que es nuestra tasa de interés. 3.125.543849. Se lo sumamos a nuestra renta. Me da un total de 10.182.22385. Se lo sumamos a nuestro saldo anterior, más 32.557.748443, y me da un total de 42.739.97. Es decir, por centavos llegamos cerca al valor de los 42.700 pesos. Ahora, ¿qué podemos ver de esta tabla de fondo de amortización? Primero que nada, que el saldo que se suma al fondo es igual a la renta más los intereses. Es decir, en todos los casos se aplica esto más esto es igual a esto. Eso es lo primero. También se puede ver cuánto es lo que se lleva acumulado hasta cierto pago. Es decir, en el pago número 3, después de haber realizado el pago número 3, yo llevo ahorrado 23.267 pesos. Yo puedo visualizar cuánto es lo que llevo ahorrado hasta cierto tiempo o hasta cierta cantidad de pagos que yo he dado. Las cantidades que nosotros obtenemos del saldo que se suma al fondo se le suma al saldo anterior, y con eso pues ya conocemos el saldo actual o el saldo del pago que estamos manejando. Y recordando que debemos de llegar al valor de nuestra M, o al valor que queremos llegar a acumular, a ahorrar, o que necesitamos un tiempo más adelante. Y bueno, hasta aquí dejaremos este video. En el siguiente voy a explicar la manera de realizar este tipo de tablas junto con las tablas de amortización, pero elaborarlas en Excel, de manera que solamente ingresando algunos datos puedan elaborarse automáticamente todas las filas que compone alguna tabla de amortización, que puede ser desde 15, 20 hasta 60, 120 pagos, etc. Así que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos hasta la próxima.